El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Un cordial saludo en esta hora queremos darte, deseando que la paz y el amor de Dios estén en tu vida. Nuestro único propósito es que tú puedas crecer cada día en el conocimiento de la palabra de Dios y que tu vida sea transformada. Nuestro propósito no es hablarte de religión, porque la religión te coloca unas normas, unas pautas, pero sí queremos hablarte de una relación. Dios quiere que tú te relaciones con Él por medio de la persona de Jesús de Nazaret. Y es por ello que vamos a invitarle para que en esta hora Él sea ungiendo este programa, que tú puedas sentir en tu vida paz, amor, gozo, que si hay alguna enfermedad en tu cuerpo, en el nombre de Jesús pueda salir, que toda dolencia, afección, huya de tu cuerpo en el nombre de Jesús, para que tú puedas creer y ser convencido de que Dios sana, salva y hay poder en su nombre. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo en el cual nos permite acercarnos al trono de la gracia. Tu palabra dice que si nos acercamos al trono de la gracia, hallamos el oportuno socorro. Y eso es lo que nuestras vidas necesitan. Ese socorro, auxilio que viene de parte de ti. Ese socorro y ese auxilio que solo tú puedes dar a nuestros corazones. Por eso te invitamos en esta hora para que tú te hagas real y presente en este programa, para que podamos hablar tu palabra con denuedo y que el Espíritu Santo sea obrando de una manera poderosa y sobrenatural. Padre, te damos a ti la gloria. Padre, te damos a ti la honra. Te damos el honor y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Él os dio vida. Ese es nuestro tema, el cual queremos en esta hora compartir. Él os dio vida. Nuestro propósito con este programa es entender que el capítulo 2 de la carta a los Efesios, sin duda alguna, es la continuidad del capítulo 1. Y el capítulo 1 nos termina hablando acerca de ese poder que hay en Dios. No un poder como una explosión de una granada o de una dinamita que hace causar destrucción. O quizás se usa en la minería para explotar. El poder de Dios no es esto. El poder de Dios es un dínamo. De hecho, la palabra original para poder es dínamo o dumis, que quiere decir algo que trabaja de manera fluida, no deja de producir energía y tiene una constante y continua poder energético para revitalizar, dar fuerza y energía. De hecho, mucho tiempo antiguo se hablaba de un dínamo. Y un dínamo era algo que producía energía y solamente necesitaba girarse para que él pudiera producirla. Y no se detenía, no se necesitaban pilas, no se necesitaba conectar a la luz, porque era suficientemente automativo o automático
como se quiera decir, para producir energía. Comienza Efesios a decir, Él os dio vida. Muchas personas se preguntan y aún dudan de su salvación. Se han hecho debates. Recuerdo uno en el cual pude participar y alguien me decía, usted no puede decir eso. Arrepiéntase, si no ya mismo te sacamos, te bloqueamos. Y yo dije, Señor, ¿cómo así? Y al leer esta carta, nos damos cuenta que ni la salvación se gana ni se pierde. Dios da la salvación. Pero la pregunta es, ¿qué te motivó a ti a ser salvo? O de pronto tú que me escuchas, no te vayas, ¿qué te detiene de no ser salvo? Solo Dios puede darnos vida y nos la da a través de Cristo. La persona de Jesús de Nazaret nunca tuvo como intención de abrir una religión, menos de abrir denominaciones, tampoco conceptos teológicos, que usted es luterano, bautista, presbiteriano, calvinista, etcétera, etcétera. Nunca el concepto de la salvación ha tomado ningún tinte religioso. Pero la pregunta es, ¿tú sabes por qué necesitamos recibir a Jesús? ¿O tú sabes por qué le has recibido? Algunos porque necesitan sanidad, otros porque necesitan dinero, otros porque se les infundió el temor de ir al infierno, otros porque se les infundió el temor de que Satanás. Déjame decirte que la persona de Jesús sabía a qué había venido al mundo. Y es muy claro, porque Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Para ello debía morir por ellos. Y como conclusión ofrece vida eterna. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto lo dice un aférrimo religioso en su época a la tradición judía, y no solo ello, sino que él era un fariseo, una persona estricta en la ley, conocedor de la ley. Estuvo a los pies, o su maestro fue el doctor Gamaliel, ilustre persona judía en cuanto a la ley. Y él mismo se cataloga como irreprochable. Y él dice, Jesús vino a salvar al mundo. Vino a salvar a los pecadores. Quizás tú dices, yo no peco, porque yo no le hago mal a nadie. Este señor, ¿de qué me viene a decir? Déjame decirte que toda la raza humana ha caído en el pecado. El pecado es el alejamiento de Dios. Por eso Cristo vino. Pero ¿cuál es tu deseo o motivación de ser cristiano? El Padre lo envió. Dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo.
el Salvador del mundo. Mira que la Biblia es enfática en decir que Cristo vino a salvar tu vida. Es lo primero que Dios quiere hacer. Las personas que han conocido a Jesús y que han creído en Él, han recibido salvación. Y como consecuencia de ello, han recibido sanidad, han recibido prosperidad, sus vidas han cambiado, su mentalidad se abre para poder entender, para poder comprender. Tú puedes esconderte en tu religión, en tus santos, y quizás tú buscas algo que no sea Jesús, porque se ha desvirtuado la fe cristiana con un poco de cosas y conceptos que cuando tú vas a mirar, no hay un consenso. Pues déjame decirte que el autor de la Biblia, el que planificó la salvación, te dice que envió a Cristo Jesús, su Hijo, para salvar al mundo. Jesús, cuando vino a salvar, no vino a condenar. Eso lo dice Juan capítulo 3, versículo 17. Juan 3, 17. Dice la Biblia, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso el nombre de nuestra prédica: Él os dio vida. No hay condenación en la salvación. Muchas personas dirán, pero entonces la salvación es hacer todo lo que me venga a la cabeza. No. La salvación es la persona de Jesús de Nazaret. La gracia es una persona, no una doctrina, no una religión, no un concepto. Es una persona que si tú abres el corazón, Él viene a morar contigo. Por eso mi pregunta es, ¿qué te motiva a ser cristiano? Porque muchas veces muchos cristianos cargan una cruz de conceptos, de prohibiciones, de ataduras, de amarguras, de cosas que ellos no ven, no tocan, no hacen, porque quizás se contaminan. Y no entendemos que Jesús vino a romper todo esquema. Cuando los discípulos se sentaron a hablar acerca del ayuno, ellos traían el concepto de Juan, porque algunos eran discípulos de Juan. Ellos traían el concepto de los fariseos, porque los fariseos eran personajes que para mostrar a los demás transfiguraban su rostro, ponían unas caras que la demás gente decía, ay, pobrecito, está en ayuno. Y Jesús vino y rompió todos esos esquemas. De hecho, ellos le decían, pero tú no nos has enseñado a ayunar. Y él les dijo, ¿acaso pueden ayunar los que están de fiesta? Luego él les dice, algún día se irá y tendrán que ayunar. Así que el ayuno no es esa carga, esa imposición, no. El ayuno es un deleite de saber que Dios me va a ministrar, de que Dios me va a hablar, de que no voy a lograr algo a través del ayuno, no. El ayuno rompe ligaduras, rompe puertas, rompe ataduras, sí, pero no debe ser una carga. Luego los discípulos le dicen, Jesús, enséñanos a orar. Juan nos enseñó a sus discípulos a orar. Y él comienza a decirles, mire, cuando ustedes oren, primero sean agradecidos. Debemos ser agradecidos. Por ello, cada momento que iniciamos nuestra oración, le damos gracias a Dios por permitirnos este momento. Y él empezó a darles el Padre Nuestro. Hoy, el Padre Nuestro es cuando tú lees la Escritura. Conoces de Dios,
te acercas a Él y comienzas a desnudar tu corazón, no con palabras que quizás las demás personas queden persuadidas, queden sorprendidas. No, una sola oración: Señor, no entiendo, no comprendo, pero sé que tú eres real, porque el autor de la Biblia aún está vivo y es real. Y quiero que tú te manifiestes a mi vida. Y quiero poderte conocer. Quiero poderte entender. Ahora tú dirás, ¿qué necesito para que Él me dé vida? ¿O qué necesito para recibir salvación? Dice Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Mire que hay una unidad. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Qué más necesitas? Por eso, ¿qué te motivó a ser cristiano? ¿O qué te impide ser cristiano? Tú necesitas salvación. Mucha gente quiere negar algo que no se puede negar. Hay gente que dice: es que yo no veo a Dios, entonces como no lo veo, no existe. Y te pregunto, ¿tú puedes ver tu cerebro? ¿O tú puedes ver tu corazón? ¿O tú puedes ver tus riñones? Entonces usted es una persona descelebrada, porque no puede negar lo que no se puede negar. O el viento no existe porque no lo veo, pero su fuerza tumba árboles, derriba techos, su fuerza puede producir vientos, huracanes. Entonces negamos el viento o su fuerza porque no existe. Dios es real y Él necesita que tú le creas. Dice Juan capítulo 3 versículo 18. El que en Él cree no es condenado. Recuerda que Él vino a salvar al mundo. Vino a morir por los pecadores. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Mi afán, mi único interés es de que tú conozcas a Jesús, de que tú recibas la salvación, de que tú digas: necesito a Jesús, mi vida necesita a Jesús, mi hogar necesita a Jesús, mi cuerpo necesita a Jesús. Dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué necesitaba Jesús para venir a salvarnos? Y ello fue lo que hizo que Él, siendo Dios, dejara de ser Dios invisible para tomar la forma del hombre y morir en su lugar. Se negó a sus privilegios, a sus atributos. Se negó hasta lo más sumo, lo más íntegro de su vida, que era esa relación que mantenía 100% con su Padre. Y lo hizo porque te ama. Y todo esto lo hizo para darte vida. ¿Para qué usted recibió a Jesús? ¿Qué te enseñaron como ser cristiano? El capítulo 2 de Efesios es la continuación del 1.
Destaca el poder que hay en Dios para tu continua renovación de salvación. No para que tú dudes, ¿será porque hice aquello en mi vida antigua de que estoy pagando? No, es porque tu mente no ha sido renovada. El apóstol hace una introspección a los Efesios en el capítulo 2. Y lo hace para que ellos noten el estado de antes y después. Antes de Cristo, después de Cristo. De hecho, la historia se partió en dos. Un antes y un después. Pues déjame decirte que cuando tú recibes a Cristo, tu vida se parte en un antes y un después. ¿Por qué? Porque un antes no estabas en Él. Ahora estás en Él y Él no te deja solo. Sigue obrando su poder de salvación en tu vida para que tú puedas cada día empezar a crecer, a conocerle, a cambiar, a renovar. Por eso la Biblia nos enseña de que debemos avivar en nuestro corazón la salvación, el avivamiento, el poder de Dios. Que tú necesitas renovar tu vida. La avivas, la renuevas. Luego viene la restauración. Avivas, renuevas, restauras. Y luego viene la conformación. Porque has avivado cada día, leyendo la Biblia, orando, asistiendo a la iglesia. No escuches a aquellos que dicen, no hay que ir a la iglesia, ahora nos podemos reunir virtual. Esto no es cierto. Se necesita ir a la iglesia, porque en la iglesia es el mover del Espíritu, todos presentes, unánimes. Jesús no les dijo a sus discípulos, ahora váyase cada uno a su casa, permanezcan en su casa, y yo veré todos unidos orando a tal lado. Vamos a sintonizarnos por el Face y vamos a empezar a hacer esto. No, Él les dijo, reúnanse en el aposento. Todos fueron al aposento, duraron allí 49 días en oración, lectura de la Biblia, recordando lo que Dios había hecho, lo que Jesús hizo en medio de ellos. Y el día número 49 o 50, día de Pentecostés, Dios vino sobre ellos con poder de lo alto y descendió el Espíritu Santo. Y así como un detalle, el pueblo de Israel salió de Egipto, 49 días duraron, llegaron al monte Sinaí al día 49-50 y recibieron de parte de Dios la ley moral. Y se dice, según los rabinos y escritores y estudiosos, que venía una voz audible sobre cada uno de los judíos, de tal forma que a su oído le hablaban de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Y dicen ellos que la gente, al ver cómo de manera personal e individual se manifestaba a ellos algo que cayó sobre el monte, porque la Biblia dice que habían estruendos y habían cosas y voces, y era cada voz, una voz sobre cada persona, diciéndole, esta es mi ley. Y ellos tuvieron temor y terror. Que no te pase eso a ti. Que tú veas el evangelio como algo imposible de lograr, como algo que tú no puedes hacer, cuando Dios ya lo hizo todo. Solo tú necesitas conocer. Cuando uno va manejando en la carretera y aparecen unas señales, y si tú no sabes qué son esas señales,
déjame decirte que vas a tener problemas. Si tú no sabes qué significa unas líneas, curvas, si tú no sabes que las líneas de peligro están en color rojo, hay otras preventivas, si tú no sabes, te vas a perder. Tú necesitas conocer. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 19. Para que puedan saber y entender cuál es la inmensurable, ilimitada, sobrepasable grandeza de su poder en y para nosotros los que creemos, como se demuestra en la operación de su poder poderoso. Y eso es lo que cada día te ayuda en tu vida cristiana. Pero tú a veces piensas que porque no sentiste nada cuando oraste, o que quizás porque hiciste la oración de fe y no has podido ir a la iglesia. Ten cuidado. Comience a leer la Biblia. Comience a leer los evangelios. Comience a leer los hechos. A ver cómo Dios se manifestaba y operaba. Dice la Biblia, el mensaje de Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19. Por eso, cuando oí hablar de la confianza tan sólida que tenéis en el Maestro Jesús y vuestra efusión de amor hacia todos los seguidores de Jesús, no podía dejar de dar gracias a Dios por vosotros. Cada vez que oraba, pensaba en vosotros y daba gracias. Pero no solo doy gracias, pido al Dios de nuestro Maestro Jesucristo, el Dios de la gloria, que os haga inteligentes, perspicaces, para conocerlo personalmente, con los ojos bien abiertos y lúcidos, para que podáis ver exactamente a qué os está llamando, para que podáis captar la inmensidad de este glorioso modo de vida que tiene para sus seguidores. Oh, la absoluta extravagancia de su obra en nosotros, que confiamos en Él. Energía sin fin, fuerza sin límites. Si tú estás atravesando alguna adversidad, algún problema, no sé cuál sea, recuerda que el poder de Dios te dio vida y que ese poder no se ha acabado, no se ha limitado. Solamente conoce a Dios. Métete y dile: Señor, ¿tú qué me quieres enseñar a través de todo esto que estoy afrontando? Ya no puedo más. Hay momentos en la vida que todo se pone color de hormiga. Una situación dura. Tú oras y parece que tu oración no fuera vida. Tú gritas y parece que tus gritos no fueran oídos. Tú lloras y parece que tu lloro fuera lo único que te consuela. Déjame decirte que Jesús te está cargando, solamente que tú no te has dado cuenta. Él nunca ha dejado a nadie que ha creído en Él, a pesar de los errores, a pesar de las adversidades. Es muy diferente la vida en Cristo que la vida sin Cristo. Porque cuando tú recibes vida, la muerte pierde su poder. Y pierde su poder porque tú has puesto su confianza en Cristo. Recuerda que la muerte es la ausencia de Dios. Tú puedes dejar de existir en este cuerpo, pero tu espíritu es eterno. Por eso Cristo ha vencido la muerte y ha dado el poder a todos aquellos que han creído en Él,
a todos aquellos que le corresponden, a todos aquellos que han puesto su esperanza y confianza en la gran victoria de Cristo al vencer a la muerte, dejar a la muerte sin poder. Y esto es lo que el apóstol dice cuando mira a aquellos que han puesto su mirada en Cristo y les dice, esta es la manifestación de su poder, que Él ha resucitado y que venció al que tenía el poder de la muerte, esto es al diablo. Por eso Efesios, capítulo 2, versículo 1 dice, salvos por gracia, y Él os dio vida a vosotros. Cristo produce vida. Y dice que tenías que recibir vida porque estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso, aquel que ha conocido la gracia de Dios no puede seguir pecando. No puede seguirse deleitando en el mundo, en las charlas absurdas del mundo. No puede seguir errando. Esta palabra, pecado, es una palabra curiosa, porque esta palabra viene del griego y esa palabra es amartía. Yo sé que alguien dirá, ay, no. Déjame decirte que esta palabra amartía tiene que ver con el resultado que ha obtenido un cazador o alguien que practica el tiro al blanco. Cuando él lanza su flecha y ésta no da en el blanco, esta acción se llama amartía. Es la palabra que usó el apóstol para decir que el pecado es el fracaso del hombre por intentar lograr por sus propios medios las cosas que solo se pueden lograr para con Dios por medio de Cristo. Amartía, el fracaso del hombre en su intento. Amartía, la impotencia que siente el hombre tratando de buscar a Dios por medio de su religión, por medio de sus convicciones, por medio de lo que le enseñaron, todo un revuelto de la ley con la gracia y con un poco de conceptos luteranos, arminianos, etcétera, etcétera. Amartía, la religión, cual sea que sea, la denominación sea cual sea, que te quiere subyugar y decirte y pautas ponerte para someterte a algo que tú dices, algo anda mal. Y no estoy diciendo que la gracia sea un libertinaje. No. La gracia es conocer a Jesús. La gracia es dejar de fracasar. Porque déjame decirte que tú en tus manos tienes el arco y la flecha. El arco y la flecha es Cristo. Y cuando tú tienes el conocimiento, Él dirige para que tu flecha ya no dé más en infortunios, en malos negocios, en malas prácticas sociales, en problemas matrimoniales, en problemas sociales. No. Dios desea que tú confíes en Él. Eso es lo que Dios dice, que ya no dependas de tus propias capacidades, sino que Dios te da la capacidad para que tú puedas comprender y entender. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. 2 de Corintios 12, 9. Y me ha dicho, ¿quién le había dicho? Jesús. A Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder, mi dunamis, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana
me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira que no es tu poder. Dios no le da a la iglesia el poder. Tome, este es el poder, vaya. No, no es así. Cristo opera a través de la iglesia, siendo Cristo el poder que le permite a la iglesia avanzar. Cristo es el poder de Dios que te permite en tu vida avanzar. Si tú crees que el poder es para que la gente se caiga, es para que la gente te admire, es para que la gente te aplauda, estás totalmente equivocado. Porque el apóstol dice, cuando soy débil, hallo que soy fuerte. Cuando pongo mi confianza en Jesús, me hago fuerte. Cuando digo, eres tú el que vas a abrir camino, eres tú el que vas a dar solución, eres tú el que vas a dar respuesta. La Biblia dice, reposa sobre mí el poder de Cristo. Ahora mira lo que dice Zacarías, capítulo 4, versículo 6, referente a lo mismo. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejércitos, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es nuestras habilidades, son nuestras habilidades en las manos de Dios. No es mi capacidad, es mi capacidad en las manos de Dios. Dios usándome. La Biblia dice, no con fuerza, no con poder, sino con mi Santo Espíritu. Ahora mira lo que dice el salmista en el Salmo 46:10. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Viene a mi mente un cuadro de la nación de Israel. Israel sale como esclavo de Egipto. No tenían las carrozas, no tenían los carruajes, no tenía el poderío del ejército de Egipto. Salen de una tierra con una mentalidad de esclavos. En el desierto comienza Dios a trabajar con esa mentalidad. Quizás eso es lo que Dios ha hecho contigo a través de una enfermedad, de un problema, de algo, trabajando con tu mentalidad, para que tú no aprendas a depender de o poner tu confianza en, pero todo se disfraza en Dios. Hay gente que pone su confianza en algo, pero, Señor, tú eres, pero tengo tal cosa. Tengo la tal otra, tengo mis casas, tengo mis posesiones. Ay, Señor, todo es tuyo, soy el administrador. Pero tú dices, yo tengo. Y dice la Biblia en Josué, que la estamos estudiando, que había un ejército, se habían unido 5 reyes, y habían venido con todo su armamento de punta. Traían carros, traían escudos, traían de todo. E Israel sale a la batalla con una espada, con una lanza. Imagínese la desventaja de un ejército bien armado. O pongamos el ejemplo de Goliat y David. El Goliat, un guerrero. David, un pastor. El gigante con toda su armadura. David con ropas de pastor. El gigante con su espada. David con una piedra y una honda. Tanto así
que el Goliat le dice a David, ¿qué le pasa? ¿Me estás por debajeando? ¿O es que tú vienes a mí a atacarme con qué? Pero había una confianza en David. Y David dijo, soy pastor, pero vengo a ti en el nombre de Jehová de los escuadrones de Israel. Aquellos 5 reyes que salieron a atacar a Israel, Josué al frente, ellos con simples espadas, Dios les dice, no tengan temor, yo peleo por ustedes las batallas. Y no fue lo que Dios hizo con Israel. No llamó a un insignificante Israel, a un pueblo que no era nada, pero Él le dijo, estén quietos, yo voy a pelear por ustedes. Y Dios lo mostró a lo largo de la historia de Israel, cómo Él pelea sus batallas. Aún hoy lo podemos ver. Lanzan miles y miles de misiles. Y lo que no logra el domo de hierro detener, los ángeles de Dios detienen. O la historia que está donde tú lo quieras buscar, cómo se reúnen todos los países para atacar a la naciente nación de Israel. Y 6 días le bastó a Israel para destruir a sus enemigos. Y aunque ellos se ufanaban de su brillante victoria y hacían creer a todo su pueblo, estamos triunfando, porque a veces hace eso el diablo. El diablo viene a tu mente y te dice, te estoy ganando con esa enfermedad. El diablo viene a tu mente y te dice, te estoy ganando con esa economía. El diablo viene a tu mente y te dice, te estoy ganando con esto. Mentiroso el diablo. Debes tú convencerte que mayor es Dios. Y a pesar de aún estar en la tumba y aún ya nuestro cuerpo muerto, si no hemos cumplido el propósito de Dios, Él nos levanta. Y yo te lo puedo decir, porque lo pude ver y palpar con un ser que amo y quiero y estimo. Ver cómo ahí en una tumba, ahí en un hospital, Dios le levanta. Por eso, ¿qué te motiva a ti a ser cristiano? El apóstol se esfuerza por impresionar a la mente de los efesios y lo hace fuertemente. Quizás tú me dirás, pero ¿cómo usted va a decir eso? Él les dice, mire, es que la misericordia de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan grande, el poder de Dios es tan grande, que los llama a ustedes y les da vida en sí mismo. Porque la Biblia es muy clara en decir, Él os dio vida. Es Cristo el único que te puede dar vida. ¿Conoces tú esa vida y conoces a Cristo? ¿O tú haces un comparativo de la vida de Cristo con tu vida? Una vida llena de fracasos, de miserias, de pocos logros. ¿Y tú crees que eso es lo mismo? Déjame decirte que tú no conoces. Por lo menos tu mente no se ha penetrado, no se ha impregnado de lo que Dios hace a través de su poder. El apóstol les recuerda su condición cuando ellos eran gentiles. Cómo era que ellos estaban sin Dios. Pero ahora, al ser acercados por la sangre de Cristo, Él les dice, Él os dio vida. Y eso es lo que yo te vengo a predicar. Yo no te vengo a decir, ven a una religión, hazte parte de una religión. Yo te estoy diciendo, ven y conoce a la persona de Jesús. La mujer que tenía un flujo de sangre oyó hablar de alguien que sanaba.
que había levantado un paralítico. Y ella, en medio de toda la muchedumbre, porque para ella era un caso perdido, gastó todo su dinero, gastó todo lo que su fortuna, y nadie le pudo solucionar. Nadie le pudo dar una respuesta. Ya oye hablar de Jesús. Pero ¿cómo acercarse si para la demás gente ella era una persona inmunda, una persona indetestable, una persona que no merecía una oportunidad porque tenía un flujo y esto, según la ley, le hacía inmunda? Aún peor, a todos los que ella tocare se convertían inmundos. Imagínese usted esa escena. Usted está en un lugar, no conoce a nadie. Todo el mundo lo empieza a mirar de arriba abajo. Todo el mundo empieza a decir, ¿y este qué es? ¿Y este qué se cree? Como muchas personas, cuando lo oyen a uno hablar, ¿este qué se cree? Se está luciendo. No, le estoy mostrando que Cristo es la solución. Y esta mujer, a pesar de todo, y agolpaban a Jesús, todo mundo lo tocaba, todo mundo lo asediaba. Ella con fe dice, solo necesito tocar una sola hebra. Si tan solo tocara una puntica de su manto, si tan solo tuviera un punto de contacto con él, yo sé que seré sana. Y no me importa lo que piensen. No me importa si me ve alguien que me conoció y sabe que tengo el flujo. No me importa. Ella dejó esa mentalidad y dijo, necesito a Jesús. Hoy deja tú esa mentalidad de religiosidad, deja esa mentalidad paupérrima, esa complejidad de la religión y ven a Jesús. Y a pesar de que todo el mundo lo tocaba, esta mujer con fe creyó en él y le toca. Y es tanto así que la fe es el único punto de contacto que tú tienes para Jesús. Tú no necesitas traer dinero como muchas personas astutamente te dicen. Venden todo por una bicocada. No. Ella se acerca con fe y le toca. Y Jesús se detiene y dice, alguien me ha tocado. Y todos los discípulos lo miran diciendo, pero maestro, es absurdo. Si todo mundo te agolpa, todo mundo te asedia, ¿cómo así que quién me ha tocado? Pero Jesús sabía que el toque que le dieron era un toque de fe. Era un toque de conocerle. Porque tú en esta hora, en cambio de irte y decir qué loco es este, porque tú no más bien paras y te reflexionas y dices, Jesús, te necesito conocer. Señor, te necesitamos conocer. Necesitamos tener un encuentro. Porque quizás vamos contra la corriente. Quizás vamos haciendo lo que tú no nos has pedido. Quizás estamos como Saulo, que se creía el héroe por ir y perseguir a aquellos que iban en contra de lo que él llamaba lo legal, lo correcto. Pero tú saliste al encuentro. Jesús, necesitamos que tú salgas en esta hora a nuestro encuentro. Necesitamos tener contigo una relación. Necesitamos tener contigo en esta hora un acercamiento. Si yo tan solo te pudiera tocar, si yo tan solo te pudiera tocar, si tú te acercaras y cambiaras mi mentalidad, si tú te acercaras y cambiaras mi vida, si tú te acercaras y cambiaras mi condición. Mírame que estoy postrado en esta cama, díselo, dile estoy postrado en una cama. Necesito tu intervención, necesito conocerte, amarte, seguirte.
No ser un religioso, ser un discípulo, porque el discípulo es aquel que oye y obedece la enseñanza de su Señor. Señor, si tú te acercaras a mi empresa, oh, si tú te acercaras a mi vida, invítalo en esta hora y dile: Señor, tú dices a través del apóstol y del Espíritu Santo, Él os dio vida. ¿Cuál es esa vida que tú nos das? Porque el apóstol afirma que esto había sido hecho, que Él nos dio vida porque había un gran mediador. Uno que vino a derribar el muro de la separación entre los judíos y los gentiles. Uno que había hecho de dos naciones un solo pueblo. Por eso te necesitamos conocer. Él os dio vida. Él compara ahora ese templo que Dios está levantando. Porque recuerda que Efesios 1, capítulo 23 termina el apóstol hablando de que toda la obra que hizo Cristo la entrega a la iglesia. Aún más, el mismo Efesios que estamos por estudiar dice que exhibió públicamente a sus enemigos, exhibió al diablo y a todos los demonios y les puso sus pies sobre la cabeza. Y esto pasó con Josué. Cuando Josué elimina o enfrenta a aquellos reyes, dice que una vez detuvo el sol porque venía el día sábado y el día sábado no se podía hacer nada porque es el día que estaba dedicado en el Antiguo Testamento, separado para Dios, para Jehová, y por eso era necesario detener el sol, porque si no se llegaban las 6 y había todavía tiempo de sol, pues él podía trabajar. Y fue tanta su fe que dice la Biblia que detuvo, dice la Biblia, el sol y la luna. De hecho, déjame decirte que para poder viajar el hombre a la luna, no daban los cálculos. Faltaba un día. Y los estudiosos de la ciencia buscaban ese día perdido. Y uno de ellos dijo: mi mamá cuando yo era pequeño me llevaba a la iglesia y dice que un tal Josué detuvo el sol y la luna. Fueron y comprobaron y efectivamente faltaba un día menos un cuarto. Y ellos dijeron: algo más falta. ¿Cómo así que nos falta un cuarto de día? Y otro por ahí dijo: venga, miramos. Y encontraron que había un rey, que Dios le prolongó la vida y se devolvió 15 grados la sombra. Ahí encontraron el día perdido y al meter le dio la ecuación para poder viajar. Pero retornemos a Josué. Josué toma a aquellos reyes, se meten en una cueva, salen, los sacan de la cueva, los exhibe ante todo el pueblo, diciendo: mire, estos son los reyes que nosotros avergonzamos, que nosotros vencimos en batalla. Y dice la Biblia en Josué, capítulo 13, que él puso sus pies sobre la cabeza de ellos para mostrarle a Israel que Dios había entregado a sus enemigos bajo sus pies. Ahora, ¿tú no crees que el diablo está bajo tus pies? Porque tú en todo lado lo ves, en todo lado lo reprendes, en todo lado lo retas. Déjame decirte que ese es un show barato, porque Cristo ya los derrotó y los exhibió públicamente. Ahora tú necesitas orar, ayunar y leer la Biblia para creer que esa victoria
Cristo la tuvo en la cruz del Calvario y se la dio en la iglesia. Y eso lo dice Efesios capítulo 1 del versículo número 17 en adelante. Y si tú no me crees, léelo, porque ahí está. Luego nos lo vuelve a hablar Efesios. Por eso el apóstol comienza el capítulo 2 a decirle, Él os dio vida. Él consideró y se esforzó por imprimir en la mente qué es lo que yo deseo, que hay un sentido de obligación y conducirte a que tú dediques tu vida a ese Dios que resucitó a su Hijo de entre los muertos y que ahora te ha dado vida y trabaja permanentemente en ti. Por eso es grande. Él os dio vida. Él os dio vida. Os hizo vivir. Son palabras quizás agregadas de manera impropia por algunos traductores. Pero la naturaleza del pasaje nos dice que recibimos vida a través de Cristo y nuestra naturaleza de pecado muere. Pero si no ha muerto es porque tú no conoces la Biblia. Es porque tú no la lees. Es porque tú no meditas en ella. Es porque tú no oras. Es porque tú no ayunas. Es porque tú no vas a la iglesia. Hay mucha gente que va a la iglesia y juzgan todo. Ay, mire, pusieron esto, pusieron aquello, pusieron esto. Es que tú no vas a la iglesia para que te elogien a ti. Nosotros vamos a la iglesia a elogiar a Dios. Y cuando lo elogiamos a Él, Él viene a nuestras vidas. El objeto del apóstol es mostrar el gran poder que Dios había demostrado hacia su pueblo. ¿Y cómo lo demostró? Resucitando a su propio Hijo. No hemos dimensionado por un momento qué es el padecimiento de Cristo, porque tomamos el Evangelio para venderlo, para hacer mercadería. Y esto es un gran error. La demostración del poder de Dios es tan grande que crea nuevas criaturas según la imagen de Cristo y las muestra en una conexión con su resurrección y su exaltación de Cristo hacia Dios el Padre y de la iglesia juntamente con Cristo al Padre. En otras palabras, Dios te ve a ti sentado ya juntamente con Cristo en el cielo. Pero no hemos logrado comprender, sino nos afanamos por las cosas elementales, pero hemos dejado de lado que Dios suple lo elemental. Por ello el énfasis de la Biblia en el Nuevo Testamento es que tú debes resucitar con Cristo a una nueva vida. Y el apóstol lo usa de una o de otra manera. Los apóstoles lo usan de otra manera y lo hacen a través del bautismo. Porque habiendo sido hechos muertos al pecado, como Él estuvo en la tumba, así también nosotros debemos morir al pecado, sepultarlo al pecado, porque cuando lo sepultamos, Dios lo sepulta. Dios no se vuelve a acordar de tu pecado. Dice la Biblia que Dios coge tu pecado y lo lanza a lo profundo del mar. Y es tan tremendo que a las profundidades más, como te explicara, inciertas, profundidades quizás más altas que el mismo Everest,
el hombre no ha podido llegar. Si hace poco mandaron una cápsula con unos empresarios que querían divisar el Titanic y fue una explosión o implosión de esa cápsula porque no soportó la profundidad del mar. Y eso que han bajado submarinos al mar. Pero hay submarinos que no han podido conocer aún la profundidad del mar. Y allí está tu pecado. Y Dios lo botó allí. Y lo que te estoy diciendo es bíblico. Ahora, ¿cómo tú no vas a poder mentalizarte de que la condición que vives no es porque algo te faltó de la salvación, sino es porque tú no conoces aún todavía la salvación? Y cuando tú oyes a un predicador así, te parece parco, aburrido, porque no te habla de lo que necesitas, no te habla de dinero, no te habla de fama, no, todo eso queda en la tumba. Y lo único que tú puedes llevar al cielo es lo que has hecho con tu vida en Cristo. Aún absurdo, ya salieron vendiendo lotes en el cielo. Lo pagas en la tierra, lo recibes en el cielo. Qué mentalidad tan paupérrima de no entender que la vida que Cristo nos da es para disfrutar de su paz y de su amor. Dice la Biblia en Colosenses 2, 12 y 13, no puse la cita, no. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, mediante la fe en el poder de Dios. ¿Cuál es esa fe? ¿De cuál poder? ¿De cuál Dios? Efesios 1:19. Efesios 1:19. Devuélvete, nena. Bien atrás. Dice la Biblia en Efesios 1:19. Biblia amplificada. Y para que puedan saber y entender cuál es la inmensurable e ilimitada y sobrepasable grandeza de su poder. El anterior, mami. En y para con nosotros los que creemos. Uno antes de ese. Tú estás en la Biblia, el mensaje. El del 19. Dice, y para que puedan saber y entender cuál es la inmensurable, ilimitada, sobrepasable grandeza de su poder en y para con nosotros los que creemos, como se demuestra en la operación de su poder poderoso. O leámoslo ahora sí de la Biblia, el mensaje. Por eso, cuando oí hablar de la confianza tan sólida que tenéis en Jesús y de vuestra efusión de amor hacia todos los seguidores de Jesús, no podía dejar de dar gracias a Dios por vosotros cada vez que oraba. Una muestra de que tú eres un cristiano discípulo de Dios es que tú muestres amor por los demás. Si tú no lo demuestras, podrás ganarte todo el mundo. Ser el hombre más próspero, el hombre que ha hecho lo que nadie ha hecho. Pero si no muestras amor, no eres nada. Porque ellos miraron a Jesús, conocieron a Jesús y mostraron su amor. Eso dice la Biblia. O lo estoy leyendo mal. Dice
de vuestra efusión de amor hacia todos los seguidores de Jesús. No podía dejar de dar gracias a Dios por vosotros cada vez que oraba. Pensaba en vosotros y daba gracias. Pero no solo doy gracias, pido al Dios de nuestro Maestro Jesucristo, el Dios de la gloria, que os haga inteligentes y perspicaces para conocerlo personalmente. ¿Se puede? Sí. ¿Cómo? A través de los evangelios leo, y cuando oro lo siento, como cuando el aire que respiro, que no veo, pero que me permite vivir. Así es Él. Tú no necesitas nada extraordinario. No necesitas sentir calor, ni tembladera, ni la chiripiorca, nada. Solo necesitas creer. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Solamente cree y todo te será posible. Pero necesitas ser inteligente y perspicaz para conocerlo personalmente, con los ojos bien abiertos y lúcidos, para que podáis ver exactamente a qué os ha llamado, para que podáis captar la inmensidad de este glorioso modo de vida que tiene para con sus seguidores. Oh, la absoluta extravagancia de su obra en nosotros que confiamos en Él. Energía sin fin, fuerza sin límites. Oremos porque el tiempo ha pasado. Padre, te doy gracias por este tiempo. Solo te pido a ti, Señor, que selles este programa con tu gloria. Que este programa produzca vida en cada persona que me ve. No les hemos pedido nada económico, no lo haremos. Solo queremos que tú te hagas real a ellos, porque has puesto carga en nosotros, porque tenemos un legado que seguir. Sí, Padre Celestial, porque te hemos conocido a ti y hablamos porque te hemos conocido y queremos que otros te conozcan. Por eso unge este programa. Haz que cada persona que lo escuche sienta un toque tuyo, Señor. No hemos querido agregar ni poner nada humano, ni traer ningún concepto preconcebido del calvinismo, del luteranismo, del arrianismo. No, Señor. Tampoco hemos venido a presentar un evangelio de todo se puede hacer y nada pasa. No. Porque venimos a decir que el que te conoce a ti no puede pecar. Porque el que te conoce a ti deja de pecar. Porque tú viniste a salvar al mundo de su pecado. Por eso si te conozco, si conozco a la persona de Jesús de Nazaret, al Jesucristo de la Biblia, a aquel que vino a quitar el pecado, no puedo ser un pecador más. No puedo vivir en el pecado. No puedo vivir en los deleites del mundo. Por eso te pido a ti, Señor, lléname de tu paz y lléname de tu amor. Padre, si tú has aceptado a Cristo, no necesitas de otra cosa sino conocerlo a través de los evangelios. Y te invito a que busques una iglesia de sana doctrina y te empieces a congregar. Si tú no has recibido a Cristo y crees que Él oye tu oración, déjame decirte que Dios no oye a los pecadores. El que no recibe a Cristo para ser libre de la condenación ya fue condenado porque rehusó recibir a aquel que solamente da el poder para ser libre del pecado. Padre, manifiesta tu poder y que tu Espíritu Santo, por favor, traiga paz a cada persona que me escucha. Traiga tu paz a cada persona. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nos da la alegría y la satisfacción de que tú eres nuestro Dios y de que Jehová Chalón está con nosotros. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida.
Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida, una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.